Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un capítulo más de Me lo contó un pajarito. Yo soy Karen Blanco y me acompañan mis compañeros Ángel Josué y Diego Alejandro. El tema del día de hoy es leyendas de terror. Estaremos contando y platicando lo más relevante y de los personajes más escuchados a lo largo de la historia, hablándoles de cómo es que iniciaron estas leyendas y por qué, ya que a veces hemos escuchado de los personajes, pero no sabemos cómo ni dónde inició todo. Así que el día de hoy yo le hablaré de las 3 leyendas que llamaron mi atención. La isla de la Muñeca, en la localidad de Xochimilco, en la Ciudad de México, se encuentra un lugar que atrae un miles de turistas curiosos por conocer y visitar los mitos y leyes urbanas dentro de los macabros juguetes y varios lugares de la historia. En el barrio obrero del sur de la Ciudad de México se encuentran los famosos canales de Xochimilco que conducen de la distancia isla. Aquí en los rodeados de los canales se encuentra uno de los recintos más populares por aquellos turistas que desean vivir una experiencia de adrenalina y turismo terrífico en la isla de la Muñeca. Es uno de los lugares más populares al sur de la Ciudad de México. Atrae un tanto turistas como un lugareños que buscan conocer los misteriosos canales. En la conocida embarcaciones llamada trajineras que navegan por el agua hasta que llegan a la misteriosa isla. Es uno de los rincones más temidos por los lugareños y visitantes. Uno de los motivos que explica dicha reputación, además de tener más de 100 muñecas colgando a simple vista de las visitantes, es una leyenda dentro del lugar abandonado. Es un nombre original de la isla de Tehuistla, a pesar de que una isla desierta cuenta una cabaña de único habitante que transcurrió su día de su tierra. Y Don Julián Santana, quien vivió durante destaca y fue encargado de colgar muñecas por todo el terreno en que se encuentra era el hogar. Algunos dicen que las muñecas Dos Santas superan los miles de ejemplares. Algunas están sucias, mutiladas, afectadas por la vegetación del sol, la lluvia y los insectos que anidan en su interior. En todas las figuras en mal estado que cuelgan en distintos lugares como árboles, alambre o las paredes de la cabaña donde residió Don Julio. Son muchas las teorías porque las muñecas están en la isla. Algunos dicen que son guardianas de territorios rodeados por la calma agua. Sin embargo, la historia contaba los lugareños es muy alejada al nombre de tareas de la ciudad de la isla. Dentro de las múltiples versiones que rodean la isla de las muñecas, se dice que el hombre descubrió el cadáver de una niña que flotaba sobre el agua del canal muy afectado por su celo. Santa levantó una cruz en la memoria de las chicas a la entrada de su terreno. Fue entonces cuando comenzó a sentirse seguido por el espíritu del joven ahogado. Así que le decidió colgar alrededor de la cabaña las muñecas que iba a encontrar en los canales, ya que servía como modo de protección y al mismo tiempo como ofrenda a las pequeñas que venían atormentadas. Otro habitante afirma que Zulia Santana empezó a poner muñecos para ahuyentar al espíritu de su propia hija que cayó al agua cuando su madre la llevaba al hombro mientras lavaba la ropa del canal, y por esos motivos se mudó los lejos de todo. Y cuéntame qué les pareció. Pues a mí me pareció que es bastante popular este lugar. De hecho, hay incluso reportajes de ellos en las televisoras nacionales. Es bastante popular esta historia. Ocurre en Xochimilco. Se ve bastante siniestro el lugar, el aspecto que dan todas las muñecas, que son, pues como lo mencionaste, más de 100 muñecas. En la historia ya nos deja
una idea, o más bien nos damos cuenta que eran usadas pues en modo de protección y también en ofrenda a la niña. Siempre hay como que la duda de quién ponía tantas muñecas, ya que realmente son bastantes, y pues ya con esto nos queda claro quién fue el que inició todo esto y el por qué. Y ahora que, como mencionas, fallece don Julián, pues ahora su sobrino es el que pues mantiene, se podría decir ya que es esta tradición de colocar más muñecas. Así es, ahora le contaré de mi siguiente leyenda que se llama La Plancha. La Planchada. Al principio de los siglos XX, Eulalia, que tenía una vida plena, el Hospital Juárez, llamado Hospital del San Pedro en el siglo se desempeñaba con el remo el cuidado de los pacientes que tenía. Estaba feliz con su trabajo, soltera y sin preocupaciones. Su evolución era su pasión. Lo guardaba tanto al respeto a un uniforme que portaba, que no se le ponía si no estaba planchado. Todo cambió cuando apareció Joaquín, un joven médico con ambiciones que recién se integraba a la plantilla laboral. Apuesto, él no tardó en cautivar a Eulalia y muchas mujeres más. Era el prospecto e idea de las damas que soñaban en casarse con un buen hombre y profesionalista. Eulalia y Joaquín comenzaron una relación a poco tiempo. Él le propuso matrimonio. Perdidamente enamorada a ella, creía que todo lo que le decía él, pero no reparó en el traje de etiqueta de que él vistió para usar un seminario fuera de una ciudad, un apuntando que solamente se tiraba para celebrar celebraciones importantes y no eventos académicos. Contesta por la idea de llegar a la vestida en blanco al altar. Eulalia se enteró por el medio del compañero de Joaquín había renunciado al hospital y que había ido de la capital de otro estado con su esposa. El traje de cita o lo utilizó para casarse con una mujer con quien mantenía un noviazgo. Desde antes de andar con Celia, Eliana no soportó la noticia y entró en una severa crisis de depresión. Dejó de atender a su paciente, se descuidó por completo de todos los sentidos y muriéndose levantarme por afecciones de salud. Tuvieron que internar el mismo Hospital Juárez para intentar salvarle la vida. Sin embargo, no resistió y así surgió la leyenda de la planchada. Desde entonces, el espíritu vaga por el hospital con uniforme planchado para ayudar a los enfermos. Quizás se siente culpable de los pacientes que fallecieron porque lo dejó de atender. Quizás de su manera resarcir ese daño aprovechan para contar su historia y que puso para contribuir a que el Hospital Juárez sigan vigentes las leyendas de la planchada. Una enfermera que nunca sabe cuándo es que te va a aparecer. Bueno, ahora que ya nos contaste un poco más acerca de esta famosa historia, queda más claro el porqué del nombre, ya que, como mencionaste, respeto que sentía esta persona hacia su uniforme pues de enfermera que usaba, no se lo ponía si no estaba planchado. Eso pues adquiere dicho sobrenombre. Y también, a pesar de que se pudiera creer que aparece en el hospital pues para causar algún tipo de miedo, el verdadero motivo, según nos cuenta la historia, es el de ayudar a los enfermos. Bueno, y hablando de la historia fuera de México, la última historia que le contaré se llama La Masacre. Era noche de Halloween y había que celebrar, así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en la casa. Uno de ellos
pues sus padres no estaban y es un lugar perfecto para una fiesta privada. La noche llegó y es hora de los juegos. Siendo una fecha especial, uno de los adolescentes sacó una tabla Ouija. Esta casa estaba Claire, Abril, Cursi, Donaki, Anoki, quienes se juntaron en el círculo para iniciar el juego. Cuando alguien se unió que necesitaba una especie de medium que se encargará de dirigir el tablero, y todos eligieron a Abril, a la chica más tímida, conservadora y miedosa del grupo. Ella probarse afecto y empezó la noche de los espíritus, pues se conectaron con uno, decía llamarse Ruth. Era una chica de 16 años que había muerto asesinada y a que le decía que era la misma ciudad de ellos. El juego parecía inconvincente y luego de una larga sesión de preguntas y respuestas decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente, Abril subió al baño solo y pudo mirar como una sombra se acercaba a ella. En ese escuchó un grito y vio como Cursi, el dueño de la casa, caía frente a ella con un cuchillo clavado del cuello. Cuando bajó gritando y llorando, se dio cuenta de que su amigo había sido asesinado de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero no nervió la traicionera y cayó desmayada. Poco después, la policía, alerta por los vecinos, llegó y encontró al joven dañada en sangre. ¿Qué pasó? Un video de la casa Cursi reveló todo. April mató primeramente a su compañero y fue encargada por inicio, pero siempre los negó. La gente decía que no fue Abril, sino Ruth, quien otro el cuerpo que el joven acerca con todo siempre gusto. Bueno, a mí esta historia me recuerda a las películas de terror que por lo general suelen tener este tipo de desenlaces, que resulta que la culpable es la persona pues que menos te esperas. Sí, además que esos tipos del juego son realmente aterradores, ya que no saben lo que puede provocar con ellos. Bueno, y regresando un poco a México nuevamente, yo les hablaré de 3 historias pues bastante escuchadas aquí en México. Y bueno, la primera leyenda que les traigo es la leyenda de la Pascualita, que es bastante famosa, pero bueno, realmente no sabemos cómo inicia esa historia, entonces se las contaré. El maniquí que cobra vida en Chihuahua. Desde 1930, un maniquí ha llamado fuertemente la atención de locales y turistas. Gracias a su belleza hiperrealista, se trata de la Pascualita, una hermosa figura que, según cuentan, por las noches cobra vida. Dicen que cuando la noche cae y ya no hay ni un alma que la vea, cobra vida una elegante y hermosa figura conocida como la Pascualita. Se trata de un maniquí que desde hace casi 90 años recorre la Popular, la tienda donde de día es exhibida. 5 de marzo de 1930, Día de la Encarnación, una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trata de la Chonita, más tarde conocida como la Pascualita, gracias al gran parecido que tenía con su dueña, un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron encantados. La Pascualita no solo poseía una figura esbelta e imponente, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas. Tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en la yema de los dedos, que parecían huellas dactilares. Además, en sus ojos había un brillo tal que daba la impresión de estar viva y de que seguía a los visitantes con la mirada. Según el registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. No obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. La Pascualita se ha convertido en uno de los grandes atractivos del estado de Chihuahua y de la tienda donde se exhibe. Este hecho ha dado pie a la creación de varias leyendas. Algunas de ellas sostienen
que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí de porte imponente era la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija, para que de esta manera podía verla hasta el fin de sus días. Los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción. A pesar de eso y hasta la fecha, las habladurías no se han confirmado ni tampoco desmentido. Con el paso del tiempo, la Popular tuvo nuevos dueños y gracias a la Pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que están por casarse. Si desean esto, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. Bueno, la verdad me impresiona realmente los detalles hiperrealistas del maniquí, sobre todo lo que de las manos, que pareciera que es real. La verdad, como lo comentas, se ven bastante real los detalles de las manos, demasiado realistas diría yo, a pesar de que a lo mejor en sí el rostro del maniquí no se ve tan real, pero sin duda los detalles que tiene en las manos creo que es lo que más destaca. Ahora les contaré la segunda historia que traigo, que es la leyenda de los nahuales. México es un país en los que la magia, las leyendas y el misticismo están muy arraigados en nuestra cultura. Hoy toca el turno de hablar de los nahuales, criaturas fantásticas que han aterrorizado los pueblos de México. Se dice que los nahuales existen desde tiempos prehispánicos y diversos pueblos como los mexicas y los mayas hablaban de ellos. Se dice que los nahuales son los espíritus de las brujas o hechiceros transformados en animales, ya sean perros, gatos, lobos, cerdos, águilas, chivos, toros, etc. Y estos salen por las noches para realizar hechizos, robar animales, visitar a personas importantes o cobrar antiguas venganzas. Dicen quienes los han visto o aseguran haberlo hecho que son animales extremadamente grandes y generalmente de color negro. Al cruzarse con ellos causan un verdadero terror y muchos de ellos buscan atacar a quienes se crucen en su camino. También hay otras versiones en las que los nahuales son animales con rasgos humanoides, haciendo aún más tétrica su apariencia. Se cuenta que quienes se han topado con los nahuales han intentado defenderse de los ataques con armas de fuego, palos o machetes. Algunas veces consiguen herirlos y al poco tiempo se dan cuenta con pavor que alguna persona que conocían presenta las mismas heridas en las mismas partes en las que se hizo el nahual. Se dice que para matar a los nahuales se debe de hacer con armas curadas, es decir, preparados mediante rituales con oraciones y agua bendita, y que después de haber sido ejecutados tomarán su forma humana al salir los primeros rayos del sol. Siento que son criaturas que tal vez solo en México se les llama de esa manera y que se pueda convertir en distintos animales, que me parece la manera de identificarlo. Así es, y bueno, la última leyenda que les traigo es la famosa leyenda del charro negro. La leyenda del charro negro cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y al ser el cobrador de quienes como él tienen deudas pendientes con el diablo. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan, pues nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante traje de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego.
que parecen hurgar en el alma de la víctima. Esta se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. A él siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Voy a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo alterado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el traje de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno, aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cóbrales a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. A mi punto de vista, me parece que la ambitud fue la ruina del charro de negro y la que se desencadena todo está la maldición. Y es como lo mencionas, y no solo la ambición, sino también como el no querer cumplir su palabra fue lo que le originó todo esto. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Los esperamos en el siguiente capítulo.